¿Qué es el horizonte astronómico? El horizonte astronómico es un plano imaginario que pasa por el centro de la Tierra y es perpendicular a la línea cenit. Otra vez, ¿no? Este horizonte define la línea que delimita la visibilidad de los cuerpos celestes desde un punto específico en la superficie terrestre. Se tiene en cuenta como si estuvieses en el centro de la Tierra. En otras palabras, es la línea que separa la parte visible del cielo de la parte que está oculta bajo el horizonte de tu punto de observación. ¿Podrías definirme el horizonte astronómico? Claro, el horizonte astronómico es una línea imaginaria que separa el cielo del suelo desde el punto de vista de un observador. Es el límite hasta el cual un observador puede ver en el cielo, y está determinado por la curvatura de la Tierra y la topografía local. En términos más técnicos, el horizonte astronómico es una proyección del plano del horizonte en el cielo, que es perpendicular al eje de la Tierra. Todo lo que está por debajo de este plano no es visible desde el punto de vista del observador, mientras que los objetos por encima de él pueden ser vistos. Este horizonte es importante en la astronomía y la navegación porque ayuda a determinar la posición de los cuerpos celestes y su visibilidad en el cielo. No estoy conforme con esta definición. Veamos. ¿Es el horizonte astronómico perpendicular a la vertical? Mis disculpas por la confusión anterior. Vamos a aclarar el concepto. El horizonte astronómico no es perpendicular a la vertical, sino que es un plano imaginario que se extiende desde el punto de vista del observador y está a nivel del horizonte, el cual es tangente a la superficie de la Tierra en ese punto. Para ser más preciso, horizonte astronómico es el plano que pasa por el centro de la Tierra y es tangente a la superficie terrestre en el punto donde el observador se encuentra. En otras palabras, es el plano que se encuentra a nivel del horizonte para el observador, y todo lo que se encuentra sobre este plano es visible, mientras que todo lo que está por debajo está oculto. Vertical. La línea vertical es la que va desde el punto de vista del observador hacia arriba y hacia abajo, perpendicular al horizonte local. Esta línea vertical no es necesariamente perpendicular al horizonte astronómico, más bien, el horizonte astronómico es un plano que corta la esfera celeste a nivel del horizonte. Así que el horizonte astronómico se puede imaginar como una línea que define el límite visible del cielo desde el punto de vista del observador, siendo tangente a la superficie terrestre. Si el plano es tangente a ese punto de la Tierra y suponemos la Tierra como una esfera, entonces la vertical es perpendicular a ese plano. Tienes razón. Permíteme aclarar la relación entre el horizonte astronómico y la vertical. Horizonte astronómico es un plano que está tangente a la superficie de la Tierra en el punto de observación. Imagina que estás parado en una esfera, la Tierra, y el horizonte astronómico es un plano que toca la esfera justo en el lugar donde estás. Vertical es la línea que va desde tu posición hacia el centro de la Tierra, o la esfera. Entonces, en un contexto idealizado donde la Tierra es una esfera perfecta, la vertical es efectivamente perpendicular al horizonte astronómico. Así que, en resumen, el horizonte astronómico es un plano tangente a la superficie de la Tierra en el punto de observación. La línea vertical, que apunta hacia el centro de la Tierra, es perpendicular a este plano del horizonte astronómico. Si desde ese punto me elevo de forma totalmente vertical, ¿cómo cambiará el horizonte astronómico? Si te elevas de forma totalmente vertical desde un punto en la superficie de la Tierra, el horizonte astronómico cambiará de la siguiente manera: cambio en el horizonte visible. A medida que te elevas, tu horizonte astronómico se expande. Esto significa que a mayor altitud, puedes ver más allá de la curvatura de la Tierra. En otras palabras, el plano tangente del horizonte se aleja de la superficie terrestre a medida que asciendes, permitiéndote ver más áreas del cielo que antes estaban ocultas por la curvatura de la Tierra. Desplazamiento del horizonte. El horizonte astronómico, que era tangente a la Tierra en tu punto inicial, ahora se desplaza hacia el nuevo punto de tangencia en la esfera terrestre que corresponde a tu nueva altura. Es decir, el horizonte visible se redefine de acuerdo con tu nueva posición. El plano del horizonte sigue siendo tangente a la esfera de la Tierra, pero el punto de tangencia cambia con tu altura. Cambio en la percepción del cielo. Desde una altitud mayor, además de ver más allá de la curvatura de la Tierra, la visibilidad de los objetos celestes que estaban justo en el límite de tu horizonte cuando estabas en la superficie se amplía. Es posible ver objetos que antes estaban ocultos justo por debajo del horizonte. En resumen, al elevarte verticalmente, el horizonte astronómico cambia porque el plano tangente a la Tierra en tu nueva posición está a una altura mayor y permite una mayor visualización del cielo. Este efecto se vuelve más notable cuanto mayor es la altitud desde la que observas. Entonces, desde cierta altura, el horizonte astronómico no es el plano que separa los objetos visibles de los que no lo son, tal como dijiste al principio. Tienes razón. Mi definición inicial simplificaba el concepto y no capturaba completamente cómo cambia el horizonte astronómico con la altura. Vamos a precisar esto. Horizonte astronómico en diferentes altitudes. En la superficie terrestre, el horizonte astronómico es el plano tangente a la superficie terrestre en el punto de observación. Este plano define el límite visible del cielo desde la posición del observador. Desde una altura elevada, a medida que te elevas, el horizonte astronómico cambia. En lugar de ser el plano tangente al punto de la superficie en el que te encuentras, ahora es el plano tangente a la superficie de la Tierra en el nuevo punto más alto desde el que estás observando.
En otras palabras, a medida que te elevas, el horizonte astronómico se aleja del nivel de la superficie terrestre y el límite visible del cielo se expande. El horizonte visible se redefine con la nueva altura, permitiéndote ver una mayor parte del cielo y objetos celestes que estaban ocultos por la curvatura de la Tierra desde tu punto original. En resumen, el horizonte astronómico es el plano tangente a la esfera terrestre en el punto de observación. A nivel del suelo, este plano separa el cielo visible del no visible. Sin embargo, cuando te elevas, el horizonte astronómico se desplaza hacia una nueva tangencia en la esfera terrestre correspondiente a tu nueva altitud. Por lo tanto, el horizonte visible se amplía y cambia con tu altura. En conclusión, el horizonte astronómico sigue siendo un plano tangente a la esfera terrestre desde tu posición actual, pero este plano cambia con la altitud, expandiendo tu campo de visión y permitiendo la observación de objetos celestes que antes estaban ocultos.